Hay momentos en los que uno se mira al espejo y no se reconoce, no por el rostro, ni por las arrugas, ni por el cabello despeinado, sino por esa voz interior, tenue y crítica, que pregunta en silencio: ¿soy suficiente? Esa voz no nace de la nada. Se va gestando en cada comparación, en cada mirada que evitamos, en cada palabra que nos tragamos por miedo a no agradar, por miedo a no encajar. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a construir nuestra identidad en función de lo que otros ven, dicen o esperan de nosotros. Pero hay una verdad que los estoicos supieron ver, una verdad que puede cambiarte la vida. Tu valor no depende de nadie más. No está en tus logros, ni en tu físico, ni en lo que tienes, sino en quién eres cuando todo lo demás desaparece. Porque la autoestima no es una sensación momentánea que sube y baja como la marea. Es un templo interno, una base firme que no se tambalea con los vientos del juicio ajeno. Es una decisión, la de vivir conforme a tus principios, no a las expectativas del mundo. Hoy te quiero llevar a través de 9 claves estoicas que no solo van a fortalecer tu confianza, sino que te van a reconectar con algo más profundo, tu poder interno, ese que nadie puede darte ni arrebatarte. Así que cierra los ojos por un instante, respira y prepárate para reconstruirte desde dentro. Esto apenas comienza. 1. El valor está en tu carácter, no en lo que posees. Imagínate en medio de una tormenta. El viento ruge, la lluvia golpea sin piedad, y a tu alrededor todo parece tambalearse. Tu casa, tus pertenencias, tu rutina, incluso tus relaciones. Todo está expuesto a esa fuerza invisible que sacude la vida sin previo aviso. Y sin embargo, hay algo que permanece firme, inalterable, como una roca en medio del vendaval. Tu carácter. Lo curioso es que vivimos en una sociedad que nos enseña a medir nuestro valor por lo que podemos mostrar. El título colgado en la pared, el número de ceros en la cuenta bancaria, la marca de la ropa, la cantidad de me gusta en una foto. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso desaparece? ¿Quién eres cuando nadie te mira, cuando no hay nada que demostrar, cuando solo quedas tú contigo mismo? Ahí es donde empieza la verdadera autoestima. Los estoicos eran profundamente conscientes de esto. Séneca lo dijo sin rodeos. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Porque el que necesita poco, no depende. Y el que no depende, es libre. Tu carácter es lo único que verdaderamente te pertenece. Es ese núcleo silencioso que define cómo reaccionas cuando todo va mal, cómo te sostienes cuando la aprobación se desvanece, cómo decides actuar incluso cuando nadie te aplaude. Y cuanto más te arraigas en ese centro, menos te afecta el ruido exterior. No necesitas mostrar, probar ni convencer. No necesitas adornarte para valer. Es una paradoja hermosa. Cuando dejas de buscar valor fuera, empiezas a encontrarlo dentro. Y lo que encuentras, ya nadie te lo puede quitar. Así que respóndete con honestidad. ¿Estás construyendo tu autoestima sobre cosas que puedes perder? ¿O estás cultivando un carácter que permanece, incluso cuando todo lo demás se va? Porque ahí, justo ahí, empieza la libertad. 2. No te dejes arrastrar por las emociones. Mantén la calma. Todos hemos sentido esa chispa que se enciende sin aviso. A veces es ira, a veces es miedo, a veces es esa tristeza silenciosa que se esconde detrás de una sonrisa forzada. Y en cuestión de segundos, esa chispa se convierte en fuego. Reaccionas, hablas sin pensar, tomas decisiones que después lamentas. Y al mirar atrás, te das cuenta de que no fue el mundo el que te hizo daño. Fuiste tú mismo.
respondiendo desde el impulso, no desde la conciencia. Epicteto lo explicó de forma tan simple como poderosa. No es lo que te sucede lo que te perturba, sino cómo lo interpretas. Lo que significa que tú no eres la emoción, eres el que la observa, eres el que decide si la sigue o la suelta. Y aquí entra una de las claves más profundas de la autoestima estoica. La calma no es debilidad, es dominio. Cuando aprendes a no dejarte arrastrar por cada emoción que aparece, cuando aprendes a respirar antes de hablar, a reflexionar antes de actuar, a sostener el silencio cuando todo dentro de ti grita, estás demostrando una fuerza que no necesita ruido para ser poderosa. ¿Sabes por qué esto fortalece tu autoestima? Porque comienzas a confiar en ti. Confías en que, pase lo que pase, tú sabrás mantenerte en pie. Que no te perderás en la tormenta de lo emocional, porque has aprendido a mirar desde otro lugar, un lugar más alto, más sabio. No se trata de reprimir, se trata de comprender, de mirar la emoción como una nube pasajera, no como una verdad absoluta, de hacerle espacio, sin convertirla en dueña de tu voluntad. Así que la próxima vez que sientas que el enojo te empuja, que el miedo te paraliza o que la tristeza te ahoga, no huyas. Observa, respira y recuerda. No hay mayor acto de amor propio que aprender a estar contigo mismo, incluso cuando tu mundo interior parece tambalearse. Ahí, justo en ese momento de pausa, nace una autoestima que nada ni nadie puede romper. Tercera, encuentra paz en la impermanencia. Todo cambia. Lo sabes, lo hemos visto todos. Ese amigo que juró estar para siempre y hoy es solo un recuerdo borroso. Ese trabajo que parecía seguro y un día dejó de existir. Ese cuerpo que era fuerte, firme, y con el tiempo comenzó a transformarse. Y sin embargo, insistimos en aferrarnos, como si pudiéramos detener el viento con las manos, como si el cambio fuera un error y no una ley natural. Pero aquí está lo que los estoicos entendieron con profunda claridad. La impermanencia no es una amenaza, es una verdad que libera. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones. Observa cómo todo está en continua transformación. Nada es eterno. Y cuando aceptas eso, algo en ti se suelta. La presión de controlar, de mantener, de resistirte, desaparece. Porque comprendes que nada ni nadie puede garantizarte permanencia, ni el éxito, ni la juventud, ni siquiera el amor. Pero en lugar de vivir con miedo a perder, eliges vivir con gratitud por lo que hay. Y ese cambio de perspectiva lo cambia todo. ¿Sabes qué pasa cuando abrazas la impermanencia? Dejas de exigirte tanto. Dejas de castigarte por lo que se fue. Y dejas de medir tu valor por las cosas que pasan, porque sabes que todo pasará. Esto fortalece tu autoestima porque ya no estás atado a lo externo, porque entiendes que tu estabilidad no depende de que todo se quede, sino de tu capacidad para adaptarte cuando todo cambia. Así que, en vez de resistir, fluye. En vez de temer, observa. Y en vez de aferrarte, aprende a decir gracias. Gracias por lo que fue. Gracias por lo que es. Gracias por lo que vendrá, aunque aún no lo entiendas. Porque cuando dejas de luchar contra lo inevitable, descubres una paz que no depende de nada. Una paz que vive dentro de ti, justo donde también habita tu verdadera fuerza. Cuarta, sé dueño de tus pensamientos. Hay una voz en tu mente. A veces es suave y alentadora, y otras veces es cruel, dura, implacable. Te dice que no eres suficiente, que fallarás, que los demás lo hacen mejor. Y tú, sin darte cuenta, la crees. La escuchas tanto, tan seguido, que empiezas a pensar que esa voz eres tú. Pero no lo eres. Esa voz es solo una programación,
una repetición de ideas, miedos y juicios que fuiste acumulando desde que eras niño. Y si no aprendes a cuestionarla, a reescribirla, a observarla, vivirás atrapado en una cárcel sin barrotes, hecha de tus propios pensamientos. Los estoicos fueron radicalmente claros en esto. Marco Aurelio lo escribió con fuerza. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No de lo que te pasa, no de lo que otros opinan, sino de lo que permites que habite tu mente. Cuando no eliges tus pensamientos, ellos te eligen a ti, y lo hacen desde el miedo, desde la comparación, desde la culpa. Pero cuando tomas conciencia, cuando detienes el piloto automático y empiezas a escuchar realmente lo que te dices a ti mismo, puedes recuperar el control. Y ahí comienza la transformación. Porque tú puedes entrenar tu mente como quien entrena un músculo. Puedes dirigirla, moldearla, reeducarla. Puedes sustituir la autocrítica por compasión, la duda por confianza, el ruido por calma. Y cuando haces eso, tu autoestima deja de ser un reflejo del mundo y se convierte en una decisión tuya. Sé dueño de tu mente. No permitas que pensamientos antiguos dirijan una vida nueva. No sigas creyendo todo lo que piensas. Observa. Elige. Y poco a poco, sin prisa pero sin pausa, conviértete en el arquitecto de tu mundo interno. Porque cuando dominas tus pensamientos, ya no necesitas demostrar nada a nadie. Ya sabes quién eres. Y eso es libertad. 5. Enfrenta el miedo al fracaso. Hay una sombra que persigue a muchos, no importa cuán preparados estén, cuánto sepan o cuánto deseen algo con el alma. Esa sombra se llama miedo al fracaso. Es silencioso, pero insistente. Se cuela antes de cada decisión importante. Te susurra al oído que no estás listo, que no eres suficiente, que si fallas, todos lo sabrán. Y a veces, ni siquiera necesitas fracasar para sentir su peso. Solo imaginarlo ya te paraliza. Pero aquí está la verdad, que los estoicos no temían decir en voz alta: el fracaso no es una amenaza, es un maestro. Séneca, con su estilo directo, lo dijo sin rodeos. Quien ha aprendido a morir, ha desaprendido a ser esclavo. Y no hablaba solo de la muerte física. Hablaba de esas pequeñas muertes cotidianas. La del ego cuando te equivocas, la del orgullo cuando tropiezas, la de las expectativas cuando algo no sale como esperabas. Cuando dejas de temerle al fracaso, nadie puede manipularte con promesas de éxito. Nadie puede frenarte con el «¿y si no funciona?», porque tú ya sabes que fallar no te define, solo te forma. Y algo más. Tu autoestima no se construye evitando errores, sino enfrentándolos con la cabeza en alto, aprendiendo, cayendo, volviendo a levantarte. El verdadero valor nace en ese momento exacto en el que todo en ti quiere retroceder. Y tú das un paso al frente. Temblando, sí. Dudando, también, pero avanzando. Porque cada vez que te enfrentas al miedo y eliges actuar, le estás diciendo a tu mente: soy más grande que esto. Así que la próxima vez que el miedo al fracaso te paralice, míralo a los ojos y sonríe. Porque si puedes fracasar y seguir adelante, entonces nadie, ni siquiera tú mismo, puede detenerte. Ahí es donde empieza la autoestima que no se quiebra. Ahí es donde nace el coraje real. 6. Practica la gratitud por lo que ya tienes. Vivimos en una carrera sin línea de meta. Siempre falta algo, un logro más, una cifra más alta, una aprobación que aún no llega. Y en medio de esa búsqueda interminable, nos olvidamos de mirar a nuestro alrededor, y aún peor, nos olvidamos de mirar dentro. Pero hay una práctica silenciosa, sencilla y profundamente transformadora que puede cambiarlo todo. La gratitud. Sí, la gratitud.
no como cliché ni como frase de agenda motivacional, sino como una elección diaria, como una manera de vivir. Epicteto lo decía con una sabiduría que no envejece. La riqueza no está en tener mucho, sino en necesitar poco. Y es que cuando agradeces lo que ya tienes, dejas de mendigar amor, atención, validación. Ya no estás vacío, estás lleno. La gratitud te ancla al presente. Y en ese presente descubres que no necesitas acumular más cosas para sentirte valioso, que ya tienes un cuerpo que respira, una mente que piensa y un corazón que late con fuerza a pesar de las tormentas. Cuando agradeces, reconoces, y cuando reconoces, te conectas con la abundancia real, esa que no depende de lo externo, sino de cómo eliges mirar lo que tienes. Practicar gratitud fortalece tu autoestima porque cambia tu foco. Ya no estás en déficit, estás en plenitud. No eres alguien que necesita algo para estar completo, sino alguien que ya es completo y simplemente elige seguir creciendo. Así que cada día, antes de dormir o al despertar, haz una pausa y pregúntate, ¿qué tengo hoy que ayer quizás no valoré? Puede ser una sonrisa, una conversación sincera, un rayo de sol en la cara, o simplemente el hecho de seguir aquí, intentándolo. Porque cuando tu autoestima se construye sobre el agradecimiento, no hay pérdida que pueda vaciarte, ni carencia que pueda romperte. Estás lleno, y lo sabes. 7. Cultiva la independencia emocional. Hay un tipo de prisión que no se ve, pero se siente. Una que no tiene barrotes, pero limita cada paso. Es la prisión de vivir pendiente de lo que los demás piensan de ti. Cuando tu estado de ánimo depende de un comentario, una mirada, un me gusta o una aprobación que nunca llega. Le estás entregando el control de tu vida a alguien más. Y es ahí donde tu autoestima empieza a desmoronarse, como una casa construida sobre arena. Los estoicos fueron firmes en esto. Epicteto lo expresó con una claridad desgarradora. Quien se preocupa demasiado por lo que piensan los demás, siempre será su esclavo. Y tú no viniste a este mundo a ser esclavo. La independencia emocional no significa que no sientas, no es frialdad, es fortaleza. Es poder decir, siento, pero no me defino por lo que tú pienses de mí. Es saber que puedes caminar con la frente en alto, aunque no todos te entiendan, aunque algunos te critiquen, aunque no recibas aplausos. Porque cuando entiendes tu valor, ya no necesitas validación externa. La opinión ajena deja de ser una sentencia y se convierte en eso que siempre fue, una opinión. Y tú tienes el derecho y la responsabilidad de elegir cómo responder. Cultivar esta independencia fortalece tu autoestima porque te devuelve el poder. Ya no estás a la deriva, esperando ser visto, aceptado, amado. Eres tú quien se ve, tú quien se acepta, tú quien se ama. Y desde ahí, todo lo que venga de fuera será un regalo, pero no una necesidad. Así que pregúntate, ¿cuántas veces has dejado de ser tú para gustar? ¿Cuántas veces te has traicionado por miedo a no encajar? Ya basta. Elige ser tú. Aunque tiemble la voz, aunque tiemble el mundo. Porque cuando eres leal a ti mismo, cuando dejas de vivir para complacer, empiezas, por fin, a vivir en libertad. 8. Aprende a soltar lo que no te sirve. Hay cosas que pesan, pero no pesan en los hombros, pesan en el alma. Relaciones que se quedaron sin amor, hábitos que te alejan de quien quieres ser, pensamientos que repites como mantras, aunque te destruyan por dentro. Y lo más doloroso no es llevar esa carga. Lo más doloroso es saber que podrías soltarla, y aún así, aferrarte. Pero aquí está una de las enseñanzas más profundas del estoicismo. Soltar no es rendirse,
es liberarse. Marco Aurelio, con su mente lúcida y su espíritu firme, escribió: elimina la opinión y se disipa la queja. Elimina la queja y se disipa el sufrimiento. ¿Sabes qué significa eso? Que el sufrimiento no siempre viene de lo que pasa, sino de cómo te aferras a lo que ya pasó, de cómo te niegas a aceptar que algo terminó, cambió o dejó de tener sentido. Soltar no es debilidad, es un acto de coraje. Es mirar algo o a alguien a los ojos, agradecer lo vivido y decir con amor: ya no más. Cuando sueltas lo que no te sirve, haces espacio para lo que sí. Cuando dejas ir, no estás perdiendo, estás regresando a ti. Esto fortalece tu autoestima porque te enseña que no necesitas sostenerlo todo, que no estás aquí para cargar con lo que ya no vibra contigo, que tu valor no depende de cuánto aguantes, sino de qué tan capaz eres de elegir lo que te nutre y soltar lo que te agota. Piensa en una serpiente que muda de piel. No lo hace por capricho. Lo hace porque la piel vieja ya no le queda, ya no le permite crecer. Y tú también estás cambiando. Lo sientes, lo sabes. Así que hazte una pregunta honesta. ¿Qué parte de tu vida necesita ser soltada para que puedas avanzar más ligero? No por despecho, no por orgullo, sino por amor. El tipo de amor que empieza en ti. Porque soltar es recordar que mereces paz. Y nadie tiene derecho a quitártela. Ni siquiera tú mismo. 9. Abraza el presente y deja de preocuparte por el futuro. La mente tiene una habilidad sutil, casi mágica. Puede viajar al futuro en un instante, imaginar lo peor, construir escenarios que aún no existen, vivir en una película que todavía no se ha escrito. Y mientras tanto, la vida, la real, pasa frente a ti, y tú no estás. Estás preocupado por lo que podría pasar, por lo que aún no sabes, por todo eso que no puedes controlar. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que ese hábito silencioso, ese estar siempre un paso adelante de ti mismo, va debilitando tu autoestima, porque te desconecta del único lugar donde puedes ser tú de verdad, el presente. Séneca lo entendía profundamente cuando escribió: la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin dependencia ansiosa del futuro. No se trata de ignorar el mañana, se trata de no vivir esclavizado por él. Porque cuando pones toda tu atención en lo que vendrá, le estás diciendo a tu mente que lo de hoy no es suficiente, que tú aún no eres suficiente. Pero cuando decides volver a la hora, aunque sea por unos minutos, cuando respiras y observas y simplemente estás, algo cambia. Te reconectas, te afirmas. Tu autoestima florece porque dejas de medirte por lo que aún no logras y empiezas a valorarte por lo que ya eres, aquí, ahora, sin condiciones. ¿Quieres prepararte para el futuro? Empieza por habitar tu presente. Haz lo que tienes frente a ti con atención, con amor, con propósito. No necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas estar presente con lo que hay, porque el mañana no está escrito. Pero tú sí puedes escribir el hoy, con presencia, con conciencia, con la certeza de que cada paso que das aquí te construye allá. Así que suelta la ansiedad, abraza este momento y recuerda, el futuro no necesita tu miedo, necesita tu presencia.